Abdalá Bucaram Pule, líder de Fuerza Ecuador, es nuestro siguiente invitado. Muy buenos días, Dalo. Bienvenido a nuestro programa. Quiero empezar preguntándole cómo va su campaña electoral. Hemos visto que los distintos grupos de unidad como que están llamando a diversos representantes o líderes políticos para proponerles que se unan a esas unidades. ¿Usted ha tenido alguna propuesta? Sí, buenos días, Janet. Un saludo a todos los televidentes. Hoy, 10 de agosto, día de primer grito de independencia de los ecuatorianos. Mi solidaridad también con usted ante la persecución que está sufriendo por parte del Poder Ejecutivo y del Poder del Estado. Hemos conversado con diferentes sectores, no necesariamente para generar procesos de alianzas electorales, pero sí para ponernos de acuerdo en cuanto a las coincidencias de un proyecto de gobierno que debe nacer desde las inquietudes, las preocupaciones que tiene la gran mayoría del pueblo para que éste pueda ser plasmado, y una vez que se inscriba dentro del proceso de inscripciones y sea dado a conocer por el Consejo Nacional Electoral, a la gran mayoría de ecuatorianos se sientan identificados con este proyecto. Dentro de eso hemos confluido con algunas fuerzas políticas en ciertos aspectos que creemos son primordiales priorizar para el próximo gobierno de nuestro país. ¿Y ha tenido ya conversaciones con algunos grupos políticos para, y me refiero a unidades, ¿no?, que reúnen ya varios grupos políticos para plantearles sus inquietudes y sus propuestas? Sí, y existen ciertas iniciativas ciudadanas, inclusive que han creado chats en las que confluimos ciertos actores políticos de diferentes tendencias como para ir articulando esa posibilidad. Repito, que no necesariamente está explícito que deba de ser una unidad electoral, pero sí en cuanto a puntos programáticos de lo que debe de haber en el próximo plan de gobierno. En cuanto a movimientos locales, sí hemos avanzado muchísimo en procesos de alianzas a través de movimientos locales que coinciden con la visión que tenemos. Debería de existir en un próximo gobierno en el Ecuador, principalmente en su actitud, acabar con esta intolerancia, acabar con la irresponsabilidad de un endeudamiento constante que deja comprometidas las finanzas públicas hacia el futuro, acabar con la persecución a periodistas, a medios de comunicación y al pueblo en general, y garantizar la libertad de los ecuatorianos a todos los niveles y en los diferentes sectores de la sociedad. ¿Usted ha tenido algún acercamiento con Lazo o con Cintia en este caso para poder recibir apoyo o apoyar esas candidaturas en caso de que pues usted así lo decida? A ver, hasta el día de ayer conversé con Cintia Viteri, me llamó a solidarizarse y darme el pésame por el fallecimiento de mi tío, de un familiar. Pero en cuanto a temas de alianzas electorales creo que tenemos posturas y visiones distintas, lo mismo con el señor Lazo. Yo respeto la diversidad de opciones, cada quien tiene el derecho legítimo de participación y creo que en esa diversidad de opciones se fortalece la democracia. No estoy muy de acuerdo con aquel criterio que dice que todos tienen que unirse y confluir en un solo candidato, pero para mí eso beneficia al gobierno, eso es lo que quiere el gobierno, ellos quedarse como legítimos posesionarios de la tendencia del pueblo y que la oligarquía vaya con un solo candidato para hacer esa división de tendencias, la polarización de pueblo contra oligarquía y ellos salir favorecidos. Yo creo que desde nuestra óptica, nuestra candidatura fortalece la posibilidad de que el pueblo encuentre una alternativa que no la ve en el discurso del odio del gobierno ni de la oposición, y el pueblo pueda encontrar una nueva tendencia que apunte al futuro del Ecuador, principalmente por la falta de credibilidad y por el baratillo de ofertas en el que se encuentra otro candidato representando a la banca y que hoy actúe irresponsablemente en cuanto al criterio del manejo de las finanzas públicas hacia futuro. ¿Cómo ve las próximas elecciones y cómo se ve dentro de ellas? Y le pregunto esto porque pues desde el oficialismo se habla de un triunfo en primera vuelta electoral como algo, como una opción casi segura alrededor del candidato Lenín Moreno, en caso de que ya oficialmente se presente él como candidato tal y como lo han anunciado. Pero en cambio, desde la oposición y también desde mirando a los resultados de algunas
encuestas no se ve esa posibilidad tan certera, segura y firme. ¿Usted cómo ve las próximas elecciones, tanto para el oficialismo como para la oposición? Bueno, primero el país hoy ya conoce que las encuestas varían mucho dependiendo del bolsillo que las paga. Entonces, cada día carecen más de credibilidad en la gran mayoría de ecuatorianos. Respecto al posible candidato del gobierno, yo creo que cualquier candidato que ponga el gobierno, eso es indiferente. Con la crisis en la que este gobierno tiene al Ecuador, el pueblo se ha hastiado, se ha cansado, y para el pueblo del Ecuador, para la gran mayoría de ecuatorianos, este gobierno se acabó. Ellos entendieron que ya Correa tomó su decisión de irse del país, que no va a ser candidato y que cualquier candidato que ponga el gobierno no va a estar ni siquiera en segunda vuelta electoral. Más aún cuando sabemos que el candidato del gobierno va a ser el actual vicepresidente Jorge Glass, que no goza de la popularidad como ninguno de los miembros del gobierno, porque el pueblo hoy, más allá de lo que diga el papel, que el gobierno quiere convencernos que no hay crisis, que académicamente no hay crisis, lo cierto es que a los ecuatorianos no les alcanza el dinero ni para comer, no hay trabajo, la escasez se siente en las calles, la falta de liquidez es reconocida ya por el propio Banco Central y tenemos que ser muy responsables a la hora de hacer propuestas respecto al futuro económico del Ecuador. Yo decía, existe otro candidato que habla de que el Ecuador ha adquirido deuda ilegítima y que de él llegar a ser presidente no la va a pagar porque es deuda al 11% y que en el mercado internacional está el 4% o el 3%. Eso es real, pero lo contradictorio es que en su propia actividad financiera, en su propio banco, no cumple con lo que dice, cuando el 50% de los créditos que se otorgan desde el banco, del cual el otro candidato es dueño, la mayoría de los créditos van desde el 11 hasta el 30%. Entonces, si se aplicáramos ese mismo concepto para los deudores de su banco, entonces que no paguen las deudas por declaradoras ilegítimas y no acompañar con los conceptos del candidato. Entonces hay que ser muy responsable con los mensajes que se mandan a los mercados internacionales, porque la crisis que hoy vive el Ecuador, producto de la irresponsabilidad de este gobierno, hace que el futuro de los ecuatorianos esté muy comprometido en cuanto a acceso a créditos por la falta de fiscalización en cuanto a la corrupción de este gobierno también. Definitivamente, para cualquiera que sea el próximo presidente de la República, enfrentar y resolver los problemas con los que queda nuestro país será un reto bastante fuerte. ¿Por qué habla del candidato Glass y no del candidato Moreno, que es el que tiene mejores números para el oficialismo? Porque creo haberme preparado en cuanto a ciencias políticas. Hice una maestría en Washington, en gobernabilidad, en gestión de gobierno y campañas políticas, y puedo garantizar que el candidato del gobierno va a ser el señor Jorge Glass por decisión del presidente de la República. El señor Moreno no goza de la credibilidad ni confianza del presidente Correa y obviamente no va a ser el elegido en las próximas elecciones. Nosotros hemos hecho el análisis al respecto y sabemos que esa es la decisión que va a tomar el gobierno, así que yo me baso en realidades y no en especulaciones. Lenín Moreno está comprometido en su salud, difícilmente puede afrontar siquiera una campaña, peor 4 años de gobierno, así que la decisión del gobierno está tomada y nosotros hemos hecho nuestras perspectivas y nuestros análisis bajo las realidades. Y bajo las realidades, el candidato del gobierno no va a estar ni en la segunda vuelta electoral y quienes lleguemos a esa segunda vuelta, pues tendremos que tener la capacidad de generar un proceso de gobernabilidad interno para poder salir ganadores de esta competición. Esa es la opinión y el análisis político de Dalo Bucaram, que también es precandidato presidencial aquí en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver qué pasa. Lo único seguro en este momento es que nada todavía está definido. Ya regresamos para hablar de economía.